Hola, soy Clemente Zúñiga y el día de hoy vamos a aprender juntos un poco acerca del programa SPSS. El nombre original de este programa era Statistical Package for the Social Sciences. Y es que en 1969, cuando fue lanzado, su principal objetivo es que fuera utilizado en las ciencias sociales y aplicadas. A través del tiempo, han aparecido múltiples versiones de SPSS y el ámbito donde se utiliza ha variado muchísimo. Además de las ciencias sociales, hoy en día es de los principales programas utilizados en el ámbito de la investigación clínica. Oye, también este programa se le conoce como IBM SPSS, que es el nombre correcto actualmente. Una vez que nosotros abrimos el programa, en este caso es la versión 25 para Mac OS, nos encontramos con una ventana donde nos dice que si queremos utilizar los archivos que recientemente hemos usado o queremos abrir algún archivo de muestra de los que aparecen en el programa o queremos un nuevo conjunto de datos. Anteriormente yo ya había preferido un nuevo conjunto de datos para utilizar una nueva base de datos como ejemplo de cómo poder utilizar nuestro programa. Para empezar, nosotros en la parte inferior tenemos dos pestañas, una que dice Vista de datos, donde precisamente vamos a poder evaluar toda la información que hemos ingresado a nuestra base, y otra que dice Vista de variables, que es donde vamos a comenzar. En esta vista de variables, nosotros vamos a incluir cada una de las variables que nosotros queremos utilizar en nuestro análisis final del estudio que estemos realizando. Vamos a utilizar una base de datos ficticia de una enfermedad que aqueja frecuentemente, sobre todo en estas fechas, a los alumnos de la maestría en ciencias médicas llamada prevacacionitis. Esta enfermedad, que puede ser muy grave, se conoce desde hace muchos años, pero en realidad ha sido pobremente estudiada. Para esto, nosotros creamos un estudio donde tenemos varias variables. Vamos a comenzar con nuestra variable de registro. Esta variable es una variable donde en realidad le asignamos un número a los pacientes que vamos incluyendo en nuestro estudio y que por lo tanto es una variable numérica que es el tipo de variable más utilizada por nosotros. Ocasionalmente también podremos utilizar otro tipo de variables como variables de fecha, de moneda, de cadena, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos un numérico restringido, donde queremos que los ceros iniciales aparezcan, es una buena opción en caso de un registro. Solo que la anchura que yo voy a utilizar va a ser simplemente de 6 dígitos, que es la anchura del registro que yo tengo en mi información. Aquí le pongo aceptar y vean cómo automáticamente me modifica las siguientes dos columnas. En la columna de etiqueta es donde voy a poner el nombre real de mi variable, no el nombre que se va a utilizar en el análisis por parte del paquete estadístico. El nombre real de mi variable obviamente es el registro de paciente. Y al ser una variable simplemente de registro, la voy a poner como una variable en escala, que en esta columna es donde voy a poder determinar si mi variable es de escala, ordinal o nominal. En valores no necesito incluir ninguno porque simplemente es el registro que yo tengo de cada uno de mis sujetos de estudio. Luego, en pérdidas, nosotros es donde vamos a determinar cómo vamos a representar los valores perdidos. Yo sé que no tengo ningún valor perdido o no debo tener ningún valor perdido en mi base de datos, por lo tanto, voy a poner que no existen y en dado que aparezcan, aparecerán como un punto y el paquete estadístico me lo hará saber. Después me voy a quedar con las 8 columnas que viene en el paquete y con la alineación hacia la derecha. Aquí también viene una columna donde me implica el rol de mi variable. En realidad, en todas voy a poner como variable de entrada. No voy a incluir aquí los
diferentes tipos de roles porque además lo voy a poder modificar en cuanto yo lo desee haciendo el análisis de mis datos. Posteriormente voy a incluir la variable género, que precisamente indica el género del paciente. Esta variable sí es una variable numérica. Aquí yo lo único que necesito, porque le voy a asignar un valor, es una anchura de 1 y no necesito un valor decimal. Así es que al poner aceptar, me modifica, como ya decía, las columnas aquí indicadas. En los valores, al ser esta una variable nominal, sí voy a incluir los valores con los que yo quiero que se haga el análisis. Por ejemplo, al género masculino le voy a indicar el valor 1 y lo voy a añadir, y al género femenino le voy a indicar el valor 2. Al poner aceptar, me va a aparecer inmediatamente estos valores en esta columna. De nuevo, no voy a decir nada sobre los perdidos y lo manejaré como una variable de entrada. Voy a crear también la variable edad, que precisamente indica la edad en años, en este caso, del paciente. Será una variable también numérica, donde voy a incluir únicamente 3 espacios, pensando en que tal vez tenga inclusive pacientes de muy avanzada edad y no necesito posiciones decimales. Será una variable nominal, perdón, una variable de escala, y entonces no voy a necesitar incluir valores algunos. Voy a poner también la variable de la presencia de enfermedad, le voy a llamar a la variable PREVAC, que indica la presencia de enfermedad en el paciente. Va a ser una variable numérica, también es una variable que en realidad nada más necesito la anchura de un dígito y le voy a poner 0 decimales. Esta variable es una variable nominal, por lo tanto, yo voy a necesitar decirle que 1 significa con enfermedad y 2 significa sin enfermedad. Como pueden ver, la creación de las variables es relativamente sencilla. Puedo además crear una variable donde indique la severidad de la enfermedad. Esta también será una variable numérica. Voy a necesitar nada más la anchura de un dígito, no necesito posiciones decimales, y es la severidad, qué tan grave es la enfermedad. Aquí, esta es una variable ordinal, así es que yo tengo que determinar cuáles son mis valores. En el caso de 1, voy a utilizar generalmente el dato que me implica más riesgo, por así decirlo. Entonces, en vez de poner 1 como leve, 2 moderado y 3 severa, en este caso voy a poner 1 como severa, 2 como moderada y 3 como leve. Ojo, aquí yo podría dejarlo así, pero iba a tener algunos valores perdidos de las personas que no tienen la enfermedad. En muchos casos, prefiere manejarlo así. Algunos prefieren añadir otro valor para los que no tienen enfermedad. Nosotros vamos a dejar en ausente o en perdido los datos de las personas que no tienen la enfermedad. Si yo por alguna razón me equivoqué o quiero cambiar la asignación que le he dado a diferentes valores, simplemente elijo el valor que quiero modificar, ya sea que le ponga eliminar o cambiar, aquí le voy a poner eliminar y lo voy a volver a incluir. ¿Sí? Así de sencillo. Luego le pongo aceptar y ya quedó mi variable creada. Una vez que tengo las variables que yo voy a utilizar, puedo ingresar los datos directamente sobre mi hoja de cálculo. Y así voy a ingresar, por ejemplo, el primer paciente que yo tenía registrado
que una paciente de género femenino de 32 años de edad que no tenía la enfermedad y por lo tanto no tengo que poner severidad. Como pueden ver, va a aparecer como ausente, faltante, ¿sí? Este dato. Vamos a incluir un segundo registro de otro paciente que yo tengo en el expediente, en este caso un masculino de 35 años de edad con la enfermedad en su forma más leve. También tengo un paciente femenino de 24 años de edad con la enfermedad en su forma más severa. Tengo otro registro de paciente, también femenino, de 36 años de edad, con la enfermedad moderada, perdón. Y así puedo tener todos los registros de los pacientes que yo quiera, ¿sí? Dentro de mi base de datos. En este caso va a ser un paciente masculino. Vamos a ponerle 54 años de edad, que obviamente es una base de datos ficticia. No sé quién en su sano juicio a los 54 años de edad ingresaría a cursar la maestría en ciencias, pero bueno, vamos a incluirlo así. También portador de la enfermedad en su forma más severa. Con esto terminamos el cómo incluir datos dentro de mi hoja de cálculo. Si yo quiero saber esto, ¿qué quiere decir? Lo único que tengo que hacer es irme a este icono, presionarlo y me va a aparecer precisamente qué es lo que quiere decir cada uno de los valores. También, si le quiero dar una mejor visión, puedo yo incrementar el ancho de mis columnas para poder ver bien toda la información. Ya con esto incluido, nosotros podemos empezar a trabajar con nuestra base de datos. No es objetivo de este video y seguramente aparecerá en videos posteriores la utilidad de toda esta barra de herramientas que tiene el SPSS para nosotros. Desde cómo abrir, guardar, importar un nuevo archivo, editar la información que nosotros estamos ya sea introduciendo o evaluando, cómo podemos ver las diferentes herramientas que tiene el programa para nosotros, qué podemos hacer con los datos, desde ordenarlos, ponderarlos, en fin, cómo podemos transformar nuestras variables. Esto, aunque no lo crean, es sumamente útil a la hora de analizar nuestros datos y probablemente la barra de herramientas más utilizada es la de analizar, donde podemos tener aplicaciones fórmulas tan sencillas como evaluar la frecuencia de datos. Por ejemplo, quiero ver cuántas mujeres tenemos en el estudio y cuántos hombres, y aquí no la da directamente. Esta es la pantalla que se abre y que yo puedo también modificar y guardar una vez que obtenemos los resultados del análisis de los datos. Y también aquí, en mismo analizar, puedo desarrollar estadísticas analíticas mucho más complejas. Posteriormente, como pueden ver aquí, tenemos la barra de utilidades de gráficos, que probablemente es de donde adolece más este programa, y después la de utilidades, ampliaciones y las diferentes ventanas. Y hasta el final tenemos la barra de ayuda, que es sumamente útil, sobre todo cuando estamos empezando a utilizar nuestro programa IBM SPSS. Y bueno, con esto terminamos este video. Espero les haya sido de utilidad y nos acompañen en los futuros videos que tendremos sobre SPSS y cómo podemos utilizarlo. Muchas gracias.